Fíjense en el coche patrulla que entra en Sycamore Drive. Son las 11:47 de la noche de un viernes a principios de noviembre. La calle está oscura. La mayoría de las casas tienen las luces apagadas. Las familias duermen. El barrio es una de esas urbanizaciones antiguas construidas en la década de 1970. Casas de estilo rancho con garajes adjuntos, jardines modestos y árboles maduros que se arquean sobre la calle, creando túneles de sombra. La agente Jennifer Kowalski y su compañero, el agente Ramón E. Torres, acuden a atender una denuncia por ruido. Es la tercera esta semana en la misma dirección, 1534 Sycamore Drive. La llamada se recibió a las 23:39. Un vecino informó haber oído gritos. Una voz femenina, aguda y aterrorizada, provenía del interior de la casa. La misma casa que lleva 6 meses desocupada. La misma casa donde nadie debería estar. En 30 minutos, lo que descubran dentro de esta casa desvelará un caso de persona desaparecida que la policía creía archivado desde hace 2 años. No se trataba de una simple queja por ruido. Era la escena de un crimen que llevaba activa más tiempo del que nadie imaginaba. La casa en 1534 Sycamore Drive ha estado vacía desde mayo. Eso es lo que dicen los vecinos. Eso es lo que consta en los registros de propiedad. El anterior propietario, un anciano llamado Richard Bass, falleció de un infarto en marzo. Su herencia entró en proceso de sucesión. La casa permaneció vacía mientras sus parientes lejanos se disputaban la herencia. El césped creció sin control durante el verano. El correo se acumuló en el buzón hasta que la oficina de correos dejó de entregarlo. En agosto apareció un cartel de "Se vende", pero nadie vino a verlo. La casa permaneció allí, oscura, silenciosa, abandonada, hasta que comenzaron los gritos. La primera queja llegó el martes 5 de noviembre. Una vecina, Patricia Morris, que vivía a 2 casas de la suya, llamó al 911 a las 2:17 de la madrugada. Declaró haber oído lo que parecía ser una mujer gritando dentro de la casa vacía. No eran gritos, ni discusiones, sino alaridos, de esos que te hielan la sangre. La policía llegó en 8 minutos. Revisaron las puertas y ventanas. Todo estaba cerrado con llave. Alumbraron con linternas a través de las ventanas. La casa parecía vacía, habitaciones oscuras, muebles cubiertos con sábanas, sin señales de que hubiera alguien dentro, sin señales de entrada forzada. Los agentes concluyeron que probablemente se trataba de un animal, tal vez una gata en celo o un zorro. Los sonidos pueden ser sorprendentemente parecidos a los humanos, sobre todo de noche, cuando todo lo demás está en silencio. Patricia Morris aceptó la explicación, pero no estaba convencida. Sabía lo que había oído. No era un animal. La segunda denuncia se recibió el jueves 7 de noviembre. Esta vez fue Gerald Utechkins, quien vivía justo enfrente. Llamó a las 10:53 de la noche. El mismo reporte, una mujer gritando, proveniente del interior del 1534 de Sycamore Drive. Estaba seguro de que estaba viendo la televisión con su esposa cuando ambos lo oyeron. Claramente desesperada, aterrorizada. La policía acudió de nuevo. Agentes diferentes esta vez, el mismo resultado. La casa estaba cerrada con llave, sin señales de entrada ni de vida. Esta vez revisaron con más detenimiento. Recorrieron el perímetro. Probaron todas las puertas y ventanas. Todo estaba seguro. Llegaron a la conclusión de que podrían ser unos niños gastando bromas. Adolescentes con un altavoz Bluetooth escondidos entre los arbustos. Se acercaba Halloween. La gente hacía tonterías. Pero Gerald Utechkins sabía lo que había oído y no era una broma. Hoy es viernes, 8 de noviembre, la tercera llamada en menos de una semana. Esta vez de Denise Campbell, que vive al lado, a las 15:36. Llamó a las 23:39. No está histérica, pero sí asustada. Ella también lo oyó. Gritos. Una mujer pide auxilio. La llamada proviene del interior de una casa que se supone está vacía. Los agentes Kowalski y Torres llegan a las 11:47 de la noche. Ahora se lo toman en serio. 3 llamadas en una semana. Todas reportan lo mismo. Todas provienen de vecinos de confianza que han vivido aquí durante años. No son personas que llamen a la policía por cualquier cosa. Se acercan a la casa con cuidado. El jardín está descuidado. La hierba les llega hasta la mitad de las espinillas. Hojas secas cubren el camino. La luz del porche está apagada. Todo está oscuro. El agente Torres llama a la puerta principal. ¿Policía? ¿Hay alguien dentro? No hay respuesta.
Vuelve a llamar con más fuerza. Aquí el departamento de policía de Oakwood. Si hay alguien dentro, identifíquese. Silencio. La oficial Kowalski rodea la casa y se dirige a la parte trasera. Revisa la puerta trasera. Cerrada con llave. Revisa las ventanas del sótano. Seguras. Regresa a la parte delantera. Nada. Informa. Todo está bien cerrado. Pero entonces ambos oyen un sonido débil, amortiguado, que proviene del interior de la casa. Una voz de mujer. Ayúdenme. Por favor, ayúdenme. El oficial Torres pide refuerzos por radio de inmediato. Despacho, tenemos posibles personas dentro del 1534 de Sycamore Drive. Solicitamos unidades adicionales y un supervisor. Vamos a entrar por la fuerza. No esperan permiso. Hay alguien dentro. Alguien necesita ayuda. El oficial Kowalski intenta abrir la puerta principal. Cerrada. El agente Torres se dirige a una ventana lateral. La prueba. También está cerrada con llave. Mira a su compañero. Vamos a entrar, dice. Usa su porra para romper la ventana. El cristal se hace añicos. Mete la mano y la abre desde dentro. Entra con cuidado, ayudando al agente Kowalski a pasar tras él. Están en lo que parece ser un comedor. Muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas. Polvo por todas partes. El aire está viciado y frío. Huele a casa abandonada desde hace meses. Pero bajo ese olor se esconde algo más. Algo orgánico. Algo extraño. La agente Kowalski enciende su linterna. El haz de luz atraviesa la oscuridad. Policía, ¿dónde están? Grita, ayuda. La voz, débil, vuelve a oírse desde abajo. Desde el sótano, encuentran la puerta de la cocina. Está cerrada, pero no tiene llave. El oficial Torres la abre lentamente. La oscuridad se cierne abajo. Una escalera de madera desciende hacia la oscuridad. El olor es más fuerte aquí, inconfundible ahora. Excremento humano, sudor, miedo. Vamos a bajar, grita el oficial Torres. Quédense donde están. Descienden con cuidado. Armas desenfundadas. Linternas que recorren el lugar. El sótano está sin terminar. Suelo de cemento, vigas a la vista, muebles viejos apilados contra las paredes, cajas, adornos navideños, la basura acumulada de toda una vida. Y en el rincón más alejado, encadenada a una viga de soporte, hay una mujer. Tiene unos 30 años, está demacrada y sucia. Su cabello está enmarañado. Su ropa está desgarrada. Sus muñecas están en carne viva y sangran por las esposas de metal que la atan a la viga. Está sentada sobre un colchón delgado en el suelo de cemento. Un cubo está cerca. Botellas de agua vacías están esparcidas a su alrededor, y a su alcance, un recipiente de plástico con algunas latas de sopa y galletas que aún quedan. Cuando los haces de luz de la linterna le dan en la cara, se estremece. Intenta cubrirse los ojos. Ha estado tanto tiempo en la oscuridad que la luz le duele. Por favor, susurra. Por favor, ayúdenme. La agente Kowalski se acerca rápidamente. Estás a salvo. Somos policías. Vamos a sacarte de aquí. Inmediatamente comunica por radio. Centro de emergencias, necesitamos servicios médicos de emergencia en 1534 Sycamore Drive de inmediato. Tenemos a una mujer encadenada en el sótano. Necesita atención médica de inmediato. Necesitamos cizallas. Necesitamos detectives. Necesitamos a todos. El oficial Torres examina la cadena. Es robusta, con candado. No hay llave a la vista. ¿Cómo te llamas? Pregunta el oficial Kowalski con suavidad, arrodillándose junto a la mujer. Melissa, susurra la mujer. Melissa Crawford. A la oficial Kowalski se le hiela la sangre. Conoce ese nombre. Todos los oficiales del condado conocen ese nombre. Melissa Crawford desapareció hace 2 años, en septiembre de 2017. Era una maestra de primaria de 28 años. Desapareció tras salir de un bar en el centro de Oakwood. Su coche fue encontrado en el estacionamiento a la mañana siguiente. Su bolso seguía dentro. Su teléfono estaba en el asiento delantero, sin batería. No había testigos. No había grabaciones de vigilancia del secuestro. Ninguna pista. El caso se enfrió en cuestión de meses. Su familia organizó vigilias. Sus alumnos hicieron tarjetas. Su fotografía estaba en todos los postes de teléfono del condado. Desaparecida, en peligro. Por favor, llamen a la policía. Y ahora está aquí, en un sótano a 6 cuadras de donde vivía, encadenada,
hambrienta, pero viva. Los paramédicos llegan a las 11:59 de la noche. Le siguen los bomberos con cizallas. El detective William Hart llega a las 12:04 de la mañana. Basta con ver a Melissa Crawford para que llame inmediatamente a un equipo forense completo. Las cizallas cortan la cadena rápidamente. Melissa se desploma en cuanto la liberan. Los paramédicos la atienden. La envuelven en mantas térmicas. Le ponen una vía intravenosa. Está gravemente deshidratada, desnutrida y cubierta de moretones y laceraciones. Necesita ir al hospital de inmediato. Pero antes de llevársela, el detective Hart necesita hacerle algunas preguntas. Necesita saber quién hizo esto. Necesita saber si el culpable va a volver. Melissa, dice con suavidad, arrodillándose junto a la camilla. Soy el detective Hart. ¿Puedes decirme quién te hizo esto? ¿Quién te trajo aquí? La mirada de Melissa está perdida. Está en estado de shock, pero logra hablar. Richard Susura. Richard Voss. Él me secuestró. Él me retuvo aquí. La mente del detective Hart va a 1000 por hora. Richard Voss. El dueño de esta casa. El hombre que murió en marzo. Eso fue hace 8 meses. Richard Voss está muerto. Melissa murió en marzo. ¿Ha estado alguien más aquí? ¿Alguien te ha estado cuidando? Melissa niega con la cabeza semanalmente. Murió. En octubre, hace 3 semanas, tal vez 4, ya no lo sé. Los días se confunden. El detective Hart siente alivio mezclado con horror. No 8 meses solo, sino 3 o 4 semanas. Aún imposible, aún terrible, pero superable. ¿Cómo supiste que murió? Pregunta. Lo oí, susurra Melissa. Reba. Se suponía que me traería comida. Siempre venía a la misma hora. Por la mañana y por la noche. Pero ese día no vino por la mañana. Lo oí caminar. Luego lo oí caer pesadamente, como si se hubiera desplomado, y después nada. Ni movimiento, ni sonido, solo silencio. Y nunca regresó. Naka. Esperé. Pensé que tal vez me estaba poniendo a prueba, jugando algún tipo de juego, pero nunca regresó. Eso fue, no sé, 3 semanas, 4 veces dejó de significar nada. La verdad golpea al detective. Richard Voss no murió en marzo como todos creían. Murió hace poco, muy poco. Y Melissa se había quedado allí con los pocos suministros que tenía a su alcance. ¿Cómo sobreviviste? Pregunta el detective Hart. Siempre dejaba provisiones, responde Melissa, apenas audible. Botellas de agua, comida enlatada, cosas que pudiera abrir. Las guardaba en ese recipiente de allí. Lo rellenaba cada pocos días. Cuando dejó de venir, todavía me quedaba algo. Lo racionaba todo. Una lata cada 2 días. Pequeños sorbos de agua. Hice que durara lo máximo posible. Señala débilmente el recipiente de plástico cerca del colchón. Dentro quedan 3 latas de sopa y una botella de agua medio vacía. ¿Cuándo se te acabó? Pregunta el detective Hart. Ayer, susurra Melissa. La última lata. Esta mañana me bebí el resto del agua. Pensé que era el fin. Pensé que iba a morir aquí abajo, así que grité una última vez. He estado gritando todas las noches desde que murió, esperando que alguien me oyera. Pero nadie vino hasta esta noche. Los paramédicos tienen que trasladarla. Sus signos vitales son críticos. Necesita suero intravenoso de inmediato. Necesita nutrientes. Necesita atención médica. Mientras la suben por las escaleras del sótano, Melissa agarra la mano del oficial Kowalski. Gracias, susurra. Grité todas las noches. Todas las noches durante semanas. Pensé que nadie me oiría. Pensé que iba a morir allí abajo. Estás a salvo ahora, dice el agente Kowalski, apretándole la mano. Vas a estar bien. Pero el agente Kowalski no está seguro de que sea cierto. ¿Cómo se recupera alguien de 2 años de cautiverio? ¿Cómo regresa alguien después de 3 semanas, se aclara la garganta, abandonada a su suerte, racionando los últimos restos de comida y agua? La investigación comienza de inmediato. El sótano se convierte en la escena del crimen. Los técnicos forenses fotografían todo: la cadena, el colchón, el cubo, las latas y botellas de agua vacías, el recipiente de plástico, las pruebas de un cautiverio prolongado. El detective Hart registra el resto de la casa. En el dormitorio principal, en la planta superior, encuentra el cuerpo de Richard Voss, o lo que queda de él. El anciano murió en su habitación. Yace en el suelo entre la cama y la cómoda. El cuerpo se encuentra en avanzado estado de descomposición, de 3 a 4 semanas.
El olor es insoportable. Las moscas han hecho su trabajo. El médico forense llega a la 1:47 de la mañana. El examen preliminar sugiere un ataque cardíaco por causas naturales. Richard Bass tenía 74 años. Tenía antecedentes documentados de problemas cardíacos. Pero lo más inquietante es lo siguiente: Richard Bass falleció en marzo. Su certificado de defunción tiene fecha del 18 de marzo de 2019. Su cuerpo fue hallado 3 días después por un vecino que notó que se acumulaban periódicos. El forense confirmó que la muerte se debió a causas naturales. Entonces, ¿de quién es este cuerpo en el piso de arriba? El detective Hart registra la habitación con más detenimiento. Encuentra una cartera en la mesita de noche, una licencia de conducir y tarjetas de crédito, todo a nombre de Thomas Bass. El hermano menor de Richard, Thomas Bass, de 71 años, fue reportado como desaparecido de una residencia de ancianos en Pensilvania hace 6 meses, en junio de 2019. Padecía demencia avanzada. La familia supuso que se había extraviado y había fallecido en algún lugar. Las búsquedas no dieron resultado. Ahora, el detective Hart entiende que Richard Bass falleció en marzo, pero antes de morir, trajo a su hermano Thomas a esta casa. Thomas padecía demencia y no podía vivir de forma independiente. Por eso, Richard lo trajo para que cuidara de Melissa y continuara con lo que él había empezado. Thomas, desorientado y enfermo, seguía las rutinas que Richard había establecido. Llevaba comida al sótano 2 veces al día. Vaciaba el cubo. Mantenía el cautiverio sin comprender del todo lo que hacía. Entonces, Thomas también sufrió un infarto. Y Melissa se quedó sola. El detective Hart continúa la investigación. Encuentra frascos de medicamentos en el baño, recetas para Thomas Bass, medicamentos para el corazón y para la demencia, todos surtidos en una farmacia local, con fechas comprendidas entre abril y octubre de 2019. Richard lo había planeado todo antes de morir. Había dispuesto que trajeran a Thomas. Había establecido rutinas que Thomas podría seguir incluso con demencia. Se había asegurado de que el cautiverio de Melissa continuara incluso después de su propia muerte. Pero no podía prever que Thomas también moriría. En el cajón de una cómoda, el detective Hart encuentra 2 diarios. Una escrita con la letra de Richard. Otra con la letra temblorosa e insegura de Thomas. El diario de Richard lo detalla todo. El acoso, la planificación, el secuestro. 2 años manteniendo a Melissa prisionera. 14 de septiembre de 2017. La vi de nuevo en el supermercado. Me sonrió. Es perfecta. 19 de septiembre de 2017. La seguí a casa. Vive en Maple Street, apartamento 4B. Está sola. 23 de septiembre de 2017. Esta noche es la noche. Lo he preparado todo. El sótano está listo. 24 de septiembre de 2017. Está aquí. Gritó durante horas. Insonoricé las paredes como había planeado. Nadie puede oírla. Las entradas continúan durante meses. Richard escribe sobre Melissa como si fuera una mascota, como si fuera una propiedad. Diciembre de 2017. Dejó de luchar. Sabe que nadie vendrá. Ahora es mía. Marzo de 2018. Apenas habla ya. Está bien. No necesito que hable. Luego, las entradas cambiaron de tono a principios de 2019. Febrero de 2019. El médico dice que mi corazón está fallando. Tal vez 6 meses. Tal vez menos. No puedo dejarla ir. No después de todo esto. No después de todo lo que he hecho para conservarla. Marzo de 2019. Llamé a la residencia de ancianos por Thomas. Dicen que su estado está empeorando. Ya no recuerda ni su nombre, pero sí recuerda las rutinas. Puede seguir instrucciones sencillas. Está perfecto. 15 de marzo de 2019. Traje a Thomas aquí. Le dije a la residencia que quería vivir con su familia durante sus últimos días. Se sintieron aliviados. Un paciente menos al que cuidar. Thomas no entiende dónde está. No importa. Le enseñé la rutina. 2 veces al día. Comida y agua al sótano. Vaciar el cubo. Cerrar la puerta con llave. Él puede hacerlo. Incluso con demencia, puede hacerlo. La última entrada en el diario de Richard está fechada el 17 de marzo de 2019. Me duele mucho el pecho. Esto es todo. Pero Thomas sabe qué hacer. Él la mantendrá a salvo. Él la mantendrá aquí. Ella nunca se irá. Incluso después de que yo me vaya, ella siempre será mía. Richard Bass murió al día siguiente.
El diario de Thomas es más difícil de leer. La letra se deteriora con el tiempo. Las entradas son confusas, fragmentadas. Abril de 2019. Richard se ha ido. La casa está vacía. La niña está en el sótano. Dale de comer. Richard dijo que la alimentara 2 veces al día. Mayo de 2019. ¿Dónde está Richard? La niña sigue en el sótano. Alimentala. Eso es importante. Alimentala. Julio de 2019. ¿Quién es la niña? ¿Por qué está aquí? Alimentala. Richard dijo que hay que alimentarla. Septiembre de 2019. Kenzeda. Tan cansada. Me duele el corazón. Alimenta a la niña. Esa es la regla. Alimenta a la niña. La última entrada está fechada el 15 de octubre de 2019. Le di de comer a la niña. Me duele el pecho. Necesito acostarme. Eso fue hace 3 semanas y media. Thomas Bass murió poco después de escribir esa entrada, y Melissa Crawford se quedó con la comida que quedaba en el recipiente de plástico. Sobrevivió con sobras durante 3 semanas y media, racionando, esperando y gritando todas las noches hasta que finalmente alguien la oyó. Melissa Crawford es trasladada al Hospital Mercy General. Ingresa en la UCI. Su estado es crítico pero estable. Sufre de desnutrición severa, deshidratación, atrofia muscular y numerosas infecciones. Su cuerpo ha sido devastado por 2 años de cautiverio y 3 semanas y media de inanición casi total. Su familia es notificada de inmediato. Sus padres, James y Sandra Crawford, llegan al hospital a las 2:34 de la madrugada. 2 años atrás les habían dicho que se prepararan para lo peor. Les habían dicho que lo más probable era que su hija hubiera muerto. Ahora está viva, dañada, traumatizada, pero viva. Sandra Crawford se desploma en el pasillo del hospital al ver a su hija a través de la ventana de la UCI. James la atrapa. Se abrazan y lloran. Aún no les permiten entrar en la habitación. Melissa está demasiado frágil. Necesita atención médica antes de poder afrontar el emotivo reencuentro. Pero se quedan junto a la ventana, observando. Su hija, su pequeña, a quien creían perdida para siempre, no se ha ido. Está aquí. Sobrevivió. El detective Hart entrevista a Melissa durante los días siguientes. Las entrevistas son breves. Melissa solo puede hablar unos minutos seguidos antes de que el cansancio la venza. Pero poco a poco, la historia va saliendo a la luz. Richard Bass la secuestró en el estacionamiento del pub de Brady la noche del 23 de septiembre de 2017. La había estado acechando durante semanas, estudiando su rutina, esperando el momento oportuno. Usó una pistola eléctrica. Ella se desplomó. La arrastró hasta su furgoneta y la llevó a su casa, al sótano que había preparado especialmente para ella. Había insonorizado las paredes con paneles de espuma. Había instalado la cadena y el grillete. Había almacenado comida y agua. Lo había planeado todo meticulosamente. Durante casi 2 años, Richard la mantuvo encerrada en ese sótano. Bajaba todos los días. Le traía comida. Vaciaba el cubo. Hablaba con ella. Le contaba cómo le había ido el día. Le decía que era hermosa. Le decía que le pertenecía. Nunca la agredió físicamente. Eso es lo que lo hace aún más perturbador. No la secuestró para obtener satisfacción sexual. La secuestró para tener compañía. Se sentía solo. Quería a alguien que no pudiera abandonarlo. Melissa intentó escapar varias veces durante los primeros meses. Gritó hasta quedarse sin voz. Tiró de la cadena hasta que le sangró la muñeca. Se negó a comer. Ella se negaba a beber. Richard simplemente esperó. Sabía que tarde o temprano se derrumbaría. Sabía que se daría cuenta de que nadie vendría. Y tenía razón. Después de 6 meses, Melissa dejó de resistirse. Comía lo que él le daba. Hablaba cuando le hablaban. Existía. Entonces Richard desapareció. Eso fue en marzo de 2019. Pero alguien más empezó a aparecer, un hombre mayor, confundido. Nunca le dirigió la palabra. Solo le traía comida y agua 2 veces al día. Vaciaba el cubo. Seguía una rutina como un robot. Melissa intentó hablarle, rogándole que la dejara ir, pero él no respondía. Simplemente la miraba con la mirada perdida y volvía a subir las escaleras. Con el tiempo, se dio cuenta de que tenía demencia. No entendía lo que hacía. Simplemente seguía las instrucciones que alguien le había dado. A mediados de octubre, dejó de venir. Melissa esperó. 1 día, 2 días, 3 días, nadie apareció. Se dio cuenta de que estaba sola.
completamente sola, y que iba a morir. Pero se negó a rendirse. Racionaba la comida y el agua que le quedaban. Hacía que cada lata le durara 2 días. Bebía agua con moderación. Hacía todo lo posible por sobrevivir un día más. Y cada noche gritaba. No toda la noche. No tenía fuerzas, pero cada noche, durante 1 hora, gritaba tan fuerte como podía, con la esperanza de que alguien la oyera, con la esperanza de que alguien viniera. Durante 3 semanas y media, nadie lo hizo hasta el 8 de noviembre. Hasta que el oficial Kowalski y el oficial Torres finalmente entraron a la casa. Los vecinos de Sycamore Drive están devastados cuando se enteraron de la verdad. Patricia Morris, quien hizo la primera denuncia, no puede parar de llorar. Escuchó a Melissa gritar. Si hubiera sido más insistente, si hubiera exigido que entraran a la casa de inmediato, pero la policía le dice que no había nada que pudiera haber hecho de manera diferente. Ella llamó. Ella lo denunció. Hizo todo bien. Gerald Utechkin siente la misma culpa. La oyó gritar. Llamó a la policía, pero aceptó su explicación sobre los animales. No insistió. Denise Campbell, quien hizo la última llamada, fue quien insistió en que sabía que era un humano. Sabía que alguien necesitaba ayuda. Llamó y no permitió que la despacharan. Le salvó la vida a Melissa Crawford. Si hubiera esperado un día más, Melissa habría muerto de deshidratación. Los médicos lo confirman. Melissa estaba a pocas horas de sufrir una insuficiencia orgánica cuando la encontraron. La historia se convirtió en noticia nacional en cuestión de días. La maestra que sobrevivió 2 años de cautiverio. La mujer que fue mantenida prisionera por 2 hermanos, uno tras otro. La mujer que se negó a rendirse incluso cuando la dejaron sola para morir. El cuerpo de Richard Bass fue enterrado en marzo. A su funeral asistieron 1 docena de personas. Nadie sospechaba lo que escondía en su sótano. El cuerpo de Thomas Bass fue entregado a su familia en Pensilvania. Se horrorizan al saber lo que había estado haciendo, pero también reconocen que Thomas, con su demencia, tal vez no lo entendiera del todo. Seguía rutinas e instrucciones. Su cerebro no podía procesar la realidad de lo que estaba haciendo. Se liquida el patrimonio de Richard Bass. Cada centavo va a parar a Melissa Crawford. La casa en 1534 Sycamore Drive es demolida. El terreno se vende a la ciudad. Se convierte en un huerto comunitario. Melissa lo aprueba. Le gusta la idea de que algo crezca donde casi muere. Melissa Crawford pasa 3 meses en el hospital, recibiendo fisioterapia, terapia psicológica y asesoramiento nutricional. Su cuerpo se recupera lentamente. Su mente tarda más. Tiene pesadillas todas las noches. Se despierta gritando, creyendo que sigue en el sótano. Pero está viva. Sobrevivió. Sus padres nunca se separan de ella. La abrazan cuando llora. Le recuerdan cada día que ahora está a salvo. Es libre. Melissa regresa a casa en febrero de 2020. Se muda temporalmente con sus padres. Necesita tiempo. Necesita espacio. Necesita descubrir quién es ahora. Para el verano, Melissa empieza a salir de casa. Al principio, viajes cortos. Para el otoño, está lista para volver a trabajar, no como profesora, pero puede trabajar desde casa. Puede reinsertarse en el mundo poco a poco. En diciembre de 2020, Melissa concede una entrevista a un noticiero local. Grité todas las noches durante 3 semanas y media, dice. La mayoría de esas noches, no creía que nadie me fuera a oír. Me moría de hambre. Me estaba muriendo. Pero grité de todos modos, porque tal vez alguien lo haría. Y finalmente, alguien lo hizo. Para 2022, Melissa vive de nuevo de forma independiente. Tiene su propio apartamento. Va a terapia todas las semanas. Todavía tiene pesadillas a veces. Todavía no puede estar en el sótano. Pero está viva. Es libre. Sobrevivió. La casa de Sycamore Drive ya no existe. El jardín que la reemplazó florece cada primavera. Melissa lo visita a veces. Se detiene al borde del jardín y recuerda el sótano que había debajo. La oscuridad, las cadenas, los gritos, y luego mira las flores. La vida reclamando el espacio. Sobrevivió. Está aquí. Es libre. Eso es lo que más importa.